Muy buenos días, equipazo. Pues como cada día y como los fines de semana no operamos, vamos a echar unos garbancitos al bote. Quiero empezar una sección en la que los domingos pues haga una especie de previsión semanal, ¿no? De los niveles en los que se mueve el DAX y, bueno, las previsiones según ese escenario de mayor probabilidad que nosotros siempre buscamos, ¿no? A la hora de operar nuestro querido activo, nuestro DAX 40. Estoy ahora mismo en el mensual, en el gráfico mensual, fijándonos en las últimas velas que nos hizo el precio. Fijaros cómo en el mes de julio la vela que nos dejó fue esta vela pimbar alcista que nos dejó estos máximos históricos a la altura del 16.536 aproximadamente, ¿verdad? Nos dejó ese máximo histórico y comienza el mes de agosto, pues ahora mismo pues con esa especie de vela envolvente bajista que bueno, queda todavía mucho mes, vamos a ver cómo terminará. Simplemente para ver, ¿no? La estructura que tenemos, como vemos, es completamente alcista, de impulso, retroceso. Ya veis que he cogido un gráfico limpio, tenía muchísimos niveles y he preferido, pues, para empezar esta clase, pues, con ese gráfico en blanco. Lo único que tengo es la media de 21 exponencial, como vosotros sabéis, y el resto, pues, son velas, ¿no? Por acción del precio. Bueno, pues como venía diciendo, la vela del mes pasado terminó siendo una vela pin bar alcista y comenzamos el mes de agosto con esta especie de envolvente bajista que, bueno, queda muchísimo mes. Entonces, bueno, habrá que ir viendo cómo terminamos. Después de esos máximos históricos que nos dejó el precio, fijaros, ya estamos en semanal. La vela de la semana pasada termina siendo una vela envolvente bajista que nos envuelve prácticamente toda esta subida. Si le trazamos un Fibonacci al último impulso en semanal que nos hace el precio, que es donde nos rompe ya ese último máximo que nos hizo, vemos que la vela que nos hizo la semana pasada es una vela que nos llega justamente, se nos frena en el 61.8. Una vela que además envuelve 2 semanas anteriores. La estructura que tenemos es completamente alcista, pero no sabemos si el precio en principio pues seguirá con esa intención alcista o empezará a romper. Lo que sí tenemos que tener es muy claro que este mínimo semanal, vamos a marcarlo, este mínimo semanal es muy importante para pensar en un cambio de estructura, ¿de acuerdo? Lo voy a poner, a mí me gusta en este colorcito, para pensar en un cambio estructural. ¿Por qué? Porque donde nace el último impulso es a partir de este nivel, donde nos dejó esos máximos históricos. Y luego la vela que nos hizo la semana pasada, como hemos dicho, pues tenemos esa vela envolvente bajista que no sabemos si seguirá retrocediendo o romperá estos mínimos, o por el contrario habrá sido un retroceso a la altura del 61 pues para continuar subiendo, ¿no? Conforme a esa estructura alcista. Entonces lo dejamos ahora mismo pues como observación, ¿verdad? Vamos a marcar también la zona de máximos que nos dejó el precio para dejarlo completamente encapsulado y ya tenemos pues ese máximo y ese mínimo súper importante que tenemos que ver romper. Si continúa máximo pues nos haría otro máximo histórico. Que nos rompe este mínimo pues ya nos rompería este mínimo que queda a la altura del 15.430 aproximadamente. Ya sabemos que no son niveles exactos sino que son zonas y es un poquito más amplio, ¿no? Pero bueno, lo que sí nos tiene que quedar claro que para cambiar la estructura esta alcista que tiene a nivel macro, ahora mismo en semanal, pues nos tenía que romper este último mínimo que tenemos, que es donde nace el impulso. Vamos a ver las velas que nos hizo en diario. Fijaros, el precio al haberlo marcado entre esos dos niveles, voy a ajustar un poquito, pues lo tenemos completamente encapsulado, ¿vale? En rango. Ahora mismo lo vemos que está en rango, en diario, como no ha sido capaz de salir de esta zona, ¿no? Donde nos dejó este máximo, como hemos dicho, y este nivel súper importante de cara para observar si lo rompe. Si vamos al diario, observamos que la semana pasada fue completamente bajista. El lunes comenzó con esta vela de indecisión, esta vela que es una especie de cruceta, en la que después de toda esta subida no sabíamos si el precio pues, iba a continuar subiendo. Pero es verdad que una vez que nos liquidó estos máximos que nos había hecho el precio, que fue el máximo histórico que teníamos a la altura del 16.424, a partir de ahí de que nos rompe, pues claro, lo más previsible es que empezara a hacernos un retroceso. Una vez que liquida máximos y mínimos tan importantes, en este caso como un máximo histórico, pues se podía prever un retroceso. El lunes, como digo, amanecemos pues con esta vela, cuando termina el lunes con esta vela cruceta y bueno, anunciándonos que quizá comenzara ese retroceso como luego vimos. El martes nos confirmaba ya ese retroceso, ya teníamos este giro de 3 velas, ¿de acuerdo? Esta vela alcista, esta vela de cruceta de indecisión y la siguiente envolvente bajista que nos envolvía, pues bueno, estas 2 velas anteriores y nos indicaba ya que comenzaba un retroceso a la baja. Otro nivel importante que tenemos en diario que vamos a señalar es este, que ya el precio nos lo rompió
como vemos que era ese mínimo interno que tenemos aquí. Este mínimo que nos coincidía con esta zona de resistencia, aquí lo convirtió en soporte, 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 pero luego a lo largo de la semana vimos que lo rompió. ¿Vale? Entonces ahora, ¿cómo lo tenemos? Pues lo tenemos que ha llegado a una zona que ahora veremos en 4 horas, súper importante. Vemos que esta zona, fijaros todo el rechazo que ha tenido. Aquí, si le marcamos un nivel, cada vez pues lo pondremos, fijaros todo el rechazo que ha tenido y parece que está haciendo soporte. No lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que si nos va rompiendo, el mínimo que va a venir a visitar va a ser este, que es súper importante, que lo hemos visto desde el semanal. ¿De acuerdo? Vamos a fijarnos en 4 horas. Y en 4 horas teníamos lo siguiente, tenemos una velita de liquidez que la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esta vela aquí perdida que es en mitad de la nada, esta vela que vamos a señalar y vemos que ahí el precio pues reaccionó muchísimo. Vamos a cambiar el color, vamos a ponerle un tono así rosita, pero ya vimos en temporalidades más pequeñitas, ay, por lo menos aquí, pues que ya vino a visitar y a buscar toda la liquidez que había ahí. En 4 horas, ¿qué es lo que observamos? Fijaros que después de que el precio se nos frenara aquí varias veces, se nos frenó una vez, se nos frenó otra vez, nos intentan hacer una vela envolvente alcista, que es la que tenemos aquí, y que luego rápidamente negaron, ¿no? Negaron y nos hicieron otra vela envolvente bajista. Lo que sí tenemos muy claro aquí es que tenemos una zona de suelo, fijaros cómo las velas rechazan, aquí se apoya, nos hace esa vela envolvente alcista y luego rápidamente nos niega y nos hace esa vela envolvente bajista. Entonces, bueno, en 4 horas parecía que querían hacer un intento, ¿no?, de comenzar y apoyarse en esa zona para empezar a subir, pero parece que no. En principio no lo sabemos, solo sabemos que la vela como terminó, la última vela que terminó de 4 horas, vemos que envolvió completamente y se nos quedó otra vez parado en el mismo nivel. Entonces, bueno, como decimos, si sigue rompiendo hacia abajo todo de este nivel, la zona y el nivel que va a venir a visitar es esta que hemos visto en el diario y en semanal, ¿de acuerdo? Vamos a alejar un poquito el precio para ver cómo lo tenemos. Y vemos también aquí que en esta zona de aquí tenemos un nivel muy importante que vamos a señalar. Voy a duplicar y voy a señalar lo que es en esta zona. ¿Por qué me gusta esta zona? Porque fijaros, una zona que tengo que tener en cuenta, este nivel que estoy marcando aproximadamente sobre el 15.730, esa zona, porque aquí el precio me ha reaccionado muchísimo, fijaros, todas las veces que el precio ha hecho soporte, 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 y aquí puede ser también que venga a apoyarse. Entonces, una vez que me rompa este nivel en el que el precio se ha girado muchas veces, y este también lo vamos a tener en cuenta, estos son niveles son niveles inferiores, que son niveles de una hora, pero los vamos a señalar aquí porque muchas veces cuando descendemos una hora pues no vemos nuestros picos, entonces es cuestión de tenerlos en cuenta. Una vez, como decimos, que nos rompa la zona esta de la vela de liquidez, la zona donde vamos a observar es esta, pues el precio se nos apoya y se nos gira. Que va rompiendo, otro nivel que me gusta mucho es este, el que acabo de señalar, el 15.620, y si ya rompe ese nivel nos iríamos al mínimo que hemos visto en el semanal y en el mensual, ¿de acuerdo? En principio, la estructura que teníamos era alcista, pero nos rompió un nivel súper importante, que es el que vimos aquí, este nivel, que antes era resistencia y ahora hizo soporte y se lo llevó por delante. Entonces, bueno, en principio lo que está es cayendo. También tenemos que tener en cuenta un gap, un hueco que nos ha dejado aquí. Voy a señalar en otro color, ¿vale? Porque yo los gaps los pongo en color gris, ahí. Y vamos a verlo luego, si no en una hora lo veremos mejor. Pero este huequito que se ha dejado el precio es muy probable que venga a visitarlo, ¿vale? Porque aquí siempre se deja cositas pendientes, muchísima liquidez. Entonces, bueno, previsión en principio para la semana que viene, bueno, si sigue cayendo, si sigue rompiendo los mínimos, obviamente va a venir a visitar todos estos niveles que tenemos señalados. Además, tampoco hay tantísimos puntos, hay 400 puntos y el DAX se mueve muchísimo, ya lo sabéis. Que por el contrario se nos apoya o sigue apoyado en esta zona o en esta de aquí o en alguna de estas que tenemos, entonces intentaremos buscar esos largos porque obviamente pues puede venir a llevarse la zona del gap. Vamos a marcar también la zona del gap, voy a poner ahí un poquito más ajustado, la zona del gap la tenemos aquí, que prácticamente nos coincide pues con toda esta zona de resistencia que estamos viendo, ¿vale? Vámonos a una hora. En una hora, ¿cómo tenemos el precio? Fijaros, en una hora parecía que nos estaba haciendo aquí esta especie de hombro, cabeza-hombro, como para girarse cuando vimos
estos impulsos, retrocesos, estas fractalidad alcista, ¿no? Que parecía que el precio pues iba a venir para arriba. Nada más lejos de eso, vino otra vez a liquidar los stop loss de los traders que estaban ya posicionados aquí en compra, tenían aquí los stop loss colocados y de nuevo pues con este rompimiento que nos hace el precio, pues lo que hace es llevarse por debajo pues todo lo que hay. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Otro intento de impulso, pero fijaros cómo de nuevo nos lo paran aquí el precio. Este nivel es muy importante para pensar en largo, pensar en compra, que no lo rompa, donde el precio ahora mismo está parado. Incluso, vamos a ver si este nos sirve, nos va a servir porque lo vamos a ajustar un poquito más y se nos queda por aquí, ¿vale? Es una zona de soporte que ahora mismo está haciendo de resistencia. Entonces, y aquí también vamos a ver, vamos a poner este nivel aquí, ahí, para que lo tengamos ajustadito completamente. Entonces, previsión ahora mismo, en una hora parece que el precio lo tenemos en una zona azul, parece que se nos está enrangando, ¿no? Vamos a ver si lo que están haciendo es una acumulación para llevarse el precio para compra, ¿de acuerdo? O por el contrario, tienen intención, lo que están es distribuyendo órdenes para llevarse el precio en venta. En principio no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos aquí una zona azul, nos está haciendo una zona de rango de unos 167 puntos, ¿vale? Tenemos que ver cómo el precio pues sale, ¿no? Cuando comencemos el lunes a ver si sale hacia arriba buscando esta zona o va a seguir cayendo hacia los niveles que estamos explicando. En 15 minutos se ve muy bien ese gap que tenemos, perdón, ese gap. El gap lo tenemos ya bien puesto, vamos a colocarlo un poquito más ajustadito, ahí, ¿vale? Ahí está perfectamente, incluso ya lo vamos a ajustar un poquito más, ahí. Siempre cuando vamos descendiendo de temporalidad podemos ir ajustando un poquito mejor, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que decimos, aquí tenemos una zona de suelo, que es esta zona que el precio nos está, a ver si me deja seleccionarlo, como veis estoy haciendo ahora mismo aquí un análisis desde semanal, desde mensual para que vayáis viendo. Entonces, como digo, tenemos aquí esta zona súper importante que el precio nos lo ha girado muchas veces, nos lo giró el jueves y el viernes también. Y así se quedó ya el viernes. Otra vez en la misma zona donde hemos visto que en 4 horas teníamos esa velita de liquidez. ¿Qué vamos a esperar? Pues lo que he dicho desde el principio. Cuando empiece mañana, bueno, cuando empiece ya esta noche en Asia, a ver cómo se va moviendo el precio, fundamental para seguir pensando en unos largos que nos rompa este nivel. Este nivel es muy importante, el nivel que hemos visto que el precio lo ha girado muchísimo. Tenemos esta zona que nos hizo de soporte y ahora nos está haciendo de resistencia, nos ha parado. Si nos rompe ya esta zona, sí podemos pensar en unos largos, en comprar, en principio a toda esta zona, hasta la zona esta del gap que tenemos aquí, y si nos rompe todo esto, pues hacia zonas superiores. ¿De acuerdo? Aquí también tenemos muchísima liquidez en toda esta zona, toda esta caída tan rápida que tuvo el precio y es verdad que también puede venir a visitarlo. Que en caso contrario vemos que el precio nos rompe lo que es esta zona ZAP que tenemos, pues obviamente lo que va a venir a visitar los niveles que hemos visto desde 4 horas que tenemos por debajo, ¿vale? Tenemos este nivel importante que es donde el precio se nos ha girado muchas veces en 4 horas, este nivel de 4 horas es muy importante, el del 15.730 aproximadamente, y si nos rompe este nivel, el siguiente que tenemos importante es este, que es donde nos dejó también un mínimo de un diario, que es el 15.625, y ya si nos rompe ese, vamos a ir a por el siguiente que tenemos aquí. Una vez ya que nos rompa este mínimo, que ya sabemos que es un mínimo que nos viene desde el semanal y desde el diario, un mínimo ya a nivel macro, ¿vale? El siguiente nivel que ya vamos a empezar a observar va a ser por aquí tenemos también, fijaros, toda esta zona que tenemos de soporte, también la vamos a tener en cuenta. Y si nos rompe ya ese nivel, ya iríamos por el siguiente. Yo en principio voy a dejar nada más que estos niveles marcados. Si veo que el precio ya me sigue rompiendo un poquito más hacia abajo, pues ya señalaría los niveles que acabo de explicar, ¿vale? En principio lo que quiero tener es el precio completamente encapsulado y viendo a ver qué dirección toma. Si me respeta esta zona ZAP para hacernos un soporte y comenzar a irse al alza, o por el contrario va a seguir rompiendo niveles hacia abajo y va a ir buscando la liquidez de todos los stop loss que se encuentran por debajo, ¿vale? Así que esa es la previsión que yo tengo en principio para la semana próxima y ya iré observando cuando empiece el mercado el lunes, el martes, cómo se va moviendo para ir tomando decisiones tanto en largos como en cortos, ¿no? Nosotros somos de lovers y bueno, somos muy flexibles al ser scalper y podemos tomar decisiones en ambos sentidos. Así que espero que os haya gustado este análisis y nos vemos en los mercados, nos vemos operando el DAX. Venga, que paséis un feliz domingo. Chao.